El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto como con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que estén mirando este video, esta reflexión. Diácono Manuel nuevamente aquí abordando este evangelio para tratar de encontrar dónde está el mensaje que el día de hoy nos está trayendo Jesús. Es interesante cómo Él nos pone siempre ese dedo en la llaga, ¿verdad? Donde duele, y nos está retando, motivando a que seamos cada vez mejores, a que vayamos dejando a un lado todo aquello que nos aleja del encuentro con Dios, del encuentro con Jesús. Hace tiempo estaba escuchando una persona, compañero más bien del seminario. Allá en el seminario estábamos pues internos, ¿verdad? No salíamos. Y para hacer nuestras tareas en la escuela, pues teníamos una biblioteca donde teníamos acceso todos los estudiantes, o sea, todos los internos, los que estábamos preparando en diferentes grados. Íbamos a la biblioteca, agarrábamos los libros que nos interesaban o hacíamos ahí nuestra tarea con ese mismo libro y lo volvíamos a regresar a su lugar. Algunas veces nos llevábamos el libro porque no terminábamos y lo poníamos, ya después lo regresábamos a la biblioteca. Era una manera muy sencilla, muy fácil, pues de auxiliarnos con ese material en las bibliotecas ahí del seminario. Eh, este joven, este compañero me platicó que saliendo de ahí del seminario, ya integrándose a la vida regular afuera, un día paró en una biblioteca pública, y estaba mirando un libro muy interesante, pero este libro no lo terminó de ver y ya tenía que él hacer otras cosas. Simplemente pensó, me lo llevo y después lo regreso. Tomó su libro, inclusive agarró otro libro más y llevaba dos libros, eh, como en el seminario, ¿no? Y después lo regreso. Pero no se dio cuenta o no sabía que es un sistema diferente, y al salir de la biblioteca, pues lógico, empezó a pitar la alarma que alguien se estaba llevando propiedad de la biblioteca, que alguien estaba sacando unos libros sin ningún consentimiento. Así es de que pues este joven inmediatamente oyó la alarma, se regresó, sacó los libros y se dirigió allí al escritorio, y pues rápido mandaron a traer los guardias de seguridad, las personas de seguridad, y se lo llevaron allá para el cuarto donde tienen todas las cámaras y eso. Estuvieron un rato ahí.
De rato miraron a otra persona que hacía lo mismo, eh, pero curiosamente en lugar de llamar a los de seguridad, la biblioteca, el personal de la biblioteca llamó a la policía y la policía se llevó a este sujeto, a esta persona que estaba queriendo llevarse esos libros. Pues un poquito intrigado, mi amigo les preguntó y yo hice lo mismo y a mí no me llevaron a ninguna, o sea, no llamaron a la policía, no me están castigando mayormente. Y cuando le preguntaron a él, pues, por qué lo había hecho, dice, oh, es que en realidad así lo hacíamos allá en el seminario donde estaba. Creí que era el mismo sistema, admito mi error, admito mi culpa, no haber preguntado, y pues lo siento. Entonces, los guardias se dieron cuenta que simplemente había una ignorancia del sistema, una ignorancia de cómo trabajaba ahí. No lo estaba haciendo con maldad o de hecho pensado, como dicen, mientras que el otro sí lo estaba haciendo ya con maldad, con ventaja, queriendo burlar al sistema de la biblioteca, al gobierno prácticamente. Así es de que por eso fue que se le aplicó la ley, inmediatamente vinieron los policías y se lo llevaron a la cárcel. Eh, a mi amigo lo dejaron ir y ya no tuvo ninguna complicación, ningún problema, simplemente pues le dijeron que no lo volviera a hacer y que se supiera cómo funciona la biblioteca, ¿verdad? Cómo funciona aquí. Y traigo este ejemplo porque es prácticamente lo que estamos viendo el día de hoy en las lecturas. No leímos la primera lectura, pero la primera lectura del día de hoy está tomada de Isaías y Dios está diciendo al profeta, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Y no me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Pero después sigue comentando al profeta, Dios le dice, pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró. Por el pecado que cometió, morirá. Esto es, por eso estaba poniendo este ejemplo de cuenta mucho cuando la persona ya sabe y lo hace a cuando la persona es ignorante. Tomando en cuenta esto, algunas personas decían, prefiero no saber, porque así de esa manera estoy excusado, yo no sabía. Pero también eso es un pecado y es un delito que se podría perseguir o lo pudiéramos poner en el caso de Dios cuando nos enfrentemos a Él, cuando nos encontremos con Él. Yo no lo sabía, pero hubo personas que te lo dijeron. Hubo personas que te lo podían haber dicho y tú preferiste ignorarlos. Entonces ahí también ya está mal. Así es de que no hay ninguna excusa, simplemente tenemos que aceptar lo que es y lo que no es, no es. Y tratar de practicar la justicia como dice Dios. El que practique la justicia y viva en rectitud, no se le tomarán en cuenta los pecados cometidos. Pero aquel que ya vive en justicia, que ya vive en rectitud, que ya sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y renuncia a lo bueno para ir a lo malo, será juzgado y alcanzará el castigo. En el ejemplo que acababa de poner, aquella persona que ya sabía que llevarse los libros de la biblioteca sin pasarlos primero para que le den un permiso, es robar. Y él sabía eso y lo estaba haciendo con la intención de sacarlos, robarlos prácticamente. Mientras que el otro no sabía y por eso estaba excusado, ya que no era por maldad que lo estaba haciendo. Jesús lo pone más claro todavía. Vivir con justicia y con rectitud, hacer las cosas correctas, tratar a los demás con dignidad, con respeto. Eso es practicar la justicia, preocuparse por el derecho de los demás, respetar lo que les corresponde a ellos.
Jesús toma ese mandato que había en la ley de Moisés y que es parte de nuestros 10 mandamientos. No matarás. Y dice Jesús, si ustedes escucharon, no matarás, pero yo les digo, aún el que eh, maltrate a su hermano, al que hable mal o se enoje con él, o inclusive lo desprecie, es como si lo hubiera matado, de verdad será reo de castigo. ¿Y cuántas personas nos encontramos ahorita en la calle que dicen, inclusive hasta con orgullo, yo soy buena persona? Yo no tengo que andar en las iglesias, no tengo que andar predicando la palabra, no tengo que andar, porque soy buena persona. No mato, no robo, soy buena persona. Y luego lo dicen, no he matado. Pero entonces aquí las palabras de Jesús que dice, pues han escuchado esto y sin embargo no quiere decir solamente eso. Cuando tú ya te enojaste con tu hermano, y estamos hablando de hermano, no solamente hermano carnal, hermano de los mismos padres, hermano, cualquier persona, todos somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos. Cualquier persona que se enoje con su hermano, cualquier persona que lo desprecie, que lo calumnie, ya es reo de castigo. ¿Cuántos de nosotros que hemos dicho yo no mato, pero cuántos de nosotros estamos enojados con nuestros hermanos? ¿Cuántas de nosotros hemos despreciado a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros llevamos a nuestro corazón rencores, odios, y no somos capaces de perdonar a esa persona que me insultó, que me humilló, que me dijo una mala palabra? Y le regreso para atrás en cualquier oportunidad que tenga, ya no con palabras, pero con gestos, con actitudes, le hago saber mi rechazo, mi coraje y mi odio. El día de hoy, esta escritura nos invita entonces a que hagamos un cambio ahora que todavía tenemos tiempo. Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, ayuno y oración, tiempo de reflexión, tiempo de hacer una conversión. Y Jesús, el Evangelio, termina diciéndolo el día de hoy. Ponte en paz con tu hermano antes que llegues ante el tribunal, ante el juez. Porque una vez llegando allí, se hará justicia. Y dice, si tú vas a hacer una ofrenda y te das cuenta, te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y ponte en paz con él primero. Después regresa a tu ofrenda. Nos hace ver la importancia de la buena relación con los demás. No podemos estar disgustados, enojados y mucho menos llevando rencores, odios en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque de todo esto se nos tomará y se nos pedirá cuentas cuando entremos en la presencia de Dios. Y créanmelo, va a ser un día que nos vamos a encontrar con ese Dios. Hay dos verdades que siempre lo digo y muchas veces en los mismos funerales lo recalco. Estamos frente a una gran verdad. Dos verdades tenemos que nadie puede decir que no es cierto. Dicen que cada quien tiene su verdad. Tú tienes una parte de la verdad, yo tengo otra parte de la verdad. Pero hay una verdad que nadie puede decir que no es cierto y una es que un día nacimos. La razón que estemos en este mundo es que un día nacimos. Y así como nacimos, un día vamos a partir muriendo.
otra verdad que nadie puede decir que no es cierto. Pues ese día de nuestra muerte, ese día será el encuentro con Jesús, con Dios, y se nos pedirá cuentas. Por eso se dice, ahora que estás, trata de ponerte en paz con tu hermano antes que ya sea demasiado tarde, porque el día que llegue ese día, serás entregado a los policías y estos te meterán a la cárcel hasta que pagues todo. Mucha gente pensamos que no existe un castigo después de esta vida. Muchos no pensamos equivocadamente que termina nuestra vida y se acabó todo. Pero nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a tener una vida eterna. Y esa vida eterna solamente se consigue una vez que nos purificamos completamente. Por eso, cuando habla Jesús de no saldrá de allí hasta que se purifique, hasta que pague todo, está hablando de aquello que nosotros como católicos conocemos, el purgatorio, lugar de castigo, lugar de tormentos, hasta que nos purifiquemos. Y cuando estemos ahí no podremos hacer nada por nosotros mismos. Tendremos que acogernos a las oraciones de nuestros hermanos, a las oraciones de los demás. Por eso ahora en vida se nos recuerda y tenemos la oportunidad de perdonar a toda aquella persona, de no enojarnos con nuestros hermanos jamás, no importa lo que hagan, tratémoslo como aquellos niños que todavía están creciendo y no tienen conocimiento, y no nos vamos a enojar con ellos. Quizá les digamos, les gritemos, pero no nos enojamos porque entendemos que son niños que todavía no tienen la madurez suficiente. Si algún hermano nos dice cosas malas, nos hace enojar, tomémoslo como ese niño que aún todavía no tiene la suficiente conciencia. Y no guardemos ese rencor ni ese enojo con ellos. Hagámoslo ahora que todavía tenemos tiempo, porque llegará el día en que ya no podremos hacer nada. Que este día, pues, viernes de Cuaresma, hagamos ese propósito nuevamente de reconstruir, de analizar y ver cómo podemos hacer esos cambios de esas actitudes con mis hermanos, de esos enojos, de esos rechazos, de esos rencores, de esos odios, cómo puedo perdonarlos para alcanzar ese premio que se llama vida eterna. Que así sea.